Hay una guerra silenciosa, invisible y constante librándose dentro de ti. Una contienda más brutal, más definitiva, que cualquier batalla externa que jamás puedas enfrentar. La cruda verdad es esta: tu mayor enemigo no reside en los rivales que te acechan, ni en las circunstancias adversas que te rodean. Tu perdición yace en la debilidad alojada en tu propio núcleo, en la parálisis de tu indecisión, en la trampa de una misericordia mal aplicada, en esa necesidad patética y autodestructiva de aprobación que te encadena a voluntades ajenas. Niccolò Maquiavelo, el estratega más implacable y el pensador más frío que la historia nos ha legado, lo comprendió con una claridad brutal hace siglos. Su verdadero secreto no era cómo aniquilar a tus adversarios, sino cómo identificar y erradicar, sin piedad, lo que te hace vulnerable a ellos. Mientras la vasta mayoría de los hombres y mujeres vive encadenada a un falso ideal de una virtud sentimental, tú estás a punto de aprender la única verdad que puede elevarte por encima de la masa: que el poder sobre otros, la influencia real y duradera, es una quimera ilusoria si antes no ejerces un dominio absoluto, despiadado, sobre ti mismo. Hoy, en esta revelación sin concesiones, te mostraremos cómo llevar a cabo un autoexamen tan brutal que te permitirá identificar y aniquilar cada grieta en tu armadura, cada falla en tu carácter, cada rasgo que pueda ser explotado para derribarte. Descubrirás el imperativo de la autodisciplina más férrea, no como un sacrificio estoico, sino como la única ruta infalible hacia una fortaleza interna inexpugnable, la condición previa para ejercer tu voluntad en el mundo. Este conocimiento no es para sembrar el caos o para convertirte en un agresor irracional. Es una herramienta de protección suprema, forjada en la realidad más cruda, para construir y defender tu propio orden, para salvaguardar tu soberanía y la de aquellos que dependen genuinamente de ti. Prepárate. Abre tu mente sin prejuicios. Si estás listo para enfrentar tu sombra, arrancar de raíz tus debilidades y reclamar tu verdadera fuerza, escribe ahora mismo en los comentarios, sin dudar: soberano indomable. Lección número 1. La trampa de la empatía ciega. No te engañes. La empatía, esa cualidad tan celebrada en el discurso moderno, puede ser tu cadena más pesada, tu grieta más profunda. No me refiero a la capacidad de comprender a otros, sino a la empatía ciega, esa compasión indiscriminada, ese impulso irrefrenable de sentir y absorber las cargas ajenas sin un filtro estratégico. Es el veneno lento que paraliza tu capacidad de defenderte, de establecer límites, de avanzar en tu propio interés. Es una debilidad capital si no se maneja con la frialdad de un cirujano, porque el mundo, te lo aseguro, no tiene piedad con los ingenuos. La psicología detrás de esta trampa es brutalmente simple. Somos seres sociales, programados para buscar conexión, para evitar el conflicto y para sentirnos validados al ayudar. La empatía ciega e hiperactiva esta programación. Te impulsa a extender tu mano a quien, en el fondo, te morderá el brazo. Te hace ceder terreno a quien no merece un centímetro de tu espacio vital o de tu energía. Crees que demuestras virtud, que eres buena persona, pero en realidad, lo que revelas es una incapacidad fundamental para proteger tus propios intereses. Te conviertes en un recurso explotable, una fuente de la cual otros pueden drenar sin consecuencias, porque saben que tu compasión les garantiza impunidad. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu entorno profesional has sido la persona a la que recurren para apagar incendios que no creaste? Imagina a ese colega que, constantemente, se acerca a ti con una historia de estrés inmanejable o sobrecarga de trabajo. Te pide solo un poco de ayuda, solo un pequeño favor, apelando directamente a tu sentido de compañerismo, a tu buen corazón. Tú, por tu empatía, te ves asumiendo parte de su carga, sacrificando tus propios plazos o quedándote horas extra que no te corresponden. Mientras él se relaja, tu propio trabajo se acumula, tus niveles de estrés aumentan y, paradójicamente, el reconocimiento por tu esfuerzo extra rara vez llega a ti, sino que se diluye o, peor aún, se lo adjudica a él. Tu buena voluntad se convierte en su palanca, y tú, en un silencioso burro de carga, agotado y resentido, pero incapaz de decir no porque te has convencido de que sería poco empático o egoísta. La realidad es que estás siendo explotado. Ahora, lleva esta misma dinámica al ámbito familiar, un terreno aún más fértil para la empatía descontrolada. Tienes un pariente, quizás un hermano o un padre, que ha dependido de ti de manera emocional, financiera o incluso práctica durante años. Cada vez que intentas establecer un límite, cada vez que buscas tu independencia, priorizas tus propias finanzas o intentas hacer tu vida, te confrontan con lamentos. Te recuerdan sacrificios pasados, lo mucho que te necesitan,
o te hacen sentir culpable por querer vivir tu propia vida, por poner tus necesidades primero. Su manipulación emocional juega directamente con tu empatía más profunda. Te sientes el malo por querer lo que es justo para ti. Tu compasión se convierte en la cuerda invisible que te ata a sus expectativas, impidiéndote avanzar, condenándote a una existencia donde tus aspiraciones quedan constantemente subordinadas a su bienestar percibido, o, más precisamente, a su comodidad. Eres el ancla que les permite no tener que remar por sí mismos. Maquiavelo, con su visión implacable de la naturaleza humana, lo sentenció con una claridad que te helará la sangre. De esto se desprende una cuestión: ¿es mejor ser amado que temido, o viceversa? Se responde que sería deseable ser ambas cosas, pero como resulta difícil unirlas, mucho más seguro es ser temido que amado cuando se haya de prescindir de una de las dos. Traslada esto a tu vida. Cuando tu empatía te lleva a ser demasiado amado, a ser percibido como demasiado bueno, te vuelves un blanco fácil, alguien a quien se puede manipular y de quien se puede abusar sin temor a represalias. No se trata de ser cruel, sino de ser lo suficientemente astuto para entender que no puedes ser siempre el salvador de todos. Tu energía es finita, tu tiempo es limitado, y tus recursos no son infinitos. El verdadero poder no reside en la capacidad de sentir por otros hasta tu propia anulación, sino en la disciplina férrea de decidir cuándo y cómo aplicar tu compasión. Implica una evaluación fría y racional de quien merece tu apoyo y quien solo busca beneficiarse de tu vulnerabilidad. ¿Estás dispuesto a seguir siendo el tapete sobre el que otros caminan, justificándolo con la nobleza de tus intenciones? ¿O es hora de que uses ese intelecto para proteger tu santuario interior, para conservar tu fuerza para aquello y aquellos que realmente importan y lo merecen? Porque, si no lo haces, esa corriente de compasión indiscriminada te arrastrará hasta la inmovilidad, impidiéndote tomar las decisiones firmes que tu soberanía exige. Tu noble corazón, mal gestionado, se convierte en la mayor amenaza para tu existencia. Lección número 2. La ilusión de la prudencia pasiva. La ilusión de la prudencia pasiva no es una virtud, es una enfermedad. Te han convencido de que la cautela es sinónimo de inacción, que esperar el momento perfecto o evitar el conflicto es la manifestación de una sabiduría superior. Esto es una patraña, una debilidad disfrazada de sofisticación estratégica. La verdadera prudencia, la maquiavélica, es la acción calculada, la anticipación audaz, el movimiento decisivo en el momento oportuno. La prudencia pasiva que muchos abrazan no es más que miedo, indecisión y la peligrosa creencia de que el mundo se detendrá a esperarte, o, peor aún, que los problemas se resolverán solos. No esperes. El mundo no negocia con los indecisos. La psicología detrás de esta parálisis es simple, y a la vez, insidiosa. El cerebro humano está programado para buscar la comodidad, para evitar el dolor, para aferrarse a lo conocido. La inacción te ofrece una falsa sensación de seguridad. Te susurra que al no moverte, no puedes cometer errores, que al no decidir, te proteges de las consecuencias negativas. Pero la verdad es que la inacción es, en sí misma, una decisión, y a menudo, la más costosa. Te condena a la irrelevancia. Te convierte en un espectador de tu propia vida, mientras otros, menos prudentes pero más audaces, toman las riendas de su destino y, con frecuencia, del tuyo. Te quedas anclado en la certeza del presente, mientras las oportunidades se disuelven en el horizonte. ¿Crees que al evitar el riesgo te estás protegiendo? Te estás haciendo vulnerable. Te estás negando a ti mismo la posibilidad de ganar, porque ya has decidido que no puedes permitirte perder. Esta es la esencia de la debilidad disfrazada. Piensa en tu entorno profesional. Llevas meses, quizás años, sintiendo que mereces un ascenso. Sabes que tienes las habilidades, los logros, la experiencia. Tus colegas te lo reconocen. Pero en lugar de programar esa reunión, de presentar tu caso con argumentos sólidos y una exigencia clara, te convences de que es más prudente esperar. Esperaré a que llegue la revisión anual, te dices. Esperaré a que el jefe esté de mejor humor. Esperaré a que el proyecto X termine, para que mis logros sean innegables. Mientras tanto, un compañero, con menos tiempo en la empresa, quizás con menos méritos objetivos pero con una audacia superior, se adelanta. Solicita esa misma posición. Presenta su plan, argumenta su valor y, al final, la obtiene. ¿Por qué? Porque tú te quedaste esperando en la orilla, justificando tu inacción con la noble idea de la prudencia, mientras él se lanzó al agua. Tu cautela no te protegió, te despojó de una oportunidad.
Te hizo perder no solo el ascenso, sino también el respeto por ti mismo y el reconocimiento de tus superiores, quienes vieron en tu compañero la decisión que a ti te faltó. Tu parálisis fue su victoria. Lleva este mismo patrón a las negociaciones cotidianas. Imagina que necesitas renegociar el alquiler de tu vivienda. Las condiciones del mercado han cambiado, sabes que podrías conseguir una renta más favorable o mejores términos de contrato. Sin embargo, la idea de confrontar a tu arrendador, de arriesgarte a un posible desacuerdo, te genera una profunda incomodidad. Te dices que es prudente no generar problemas, no arriesgarte a una posible negativa. Así que sigues pagando lo mismo, o incluso más, de lo que podrías. Mes a mes, año tras año, esa prudencia pasiva te cuesta dinero real, dinero que podrías invertir en tu futuro, en tus sueños. Tu aversión al riesgo te hace aceptar un status quo desfavorable, permitiendo que otros dicten las condiciones de tu vida simplemente porque tú te niegas a mover una pieza en el tablero. Tu inacción no te trajo paz, te trajo una sangría económica silenciosa. Maquiavelo, ese observador implacable de la fortuna y el destino, nos dejó una sentencia que deberías grabar en tu mente, porque la fortuna es mujer, y para tenerla sometida es necesario golpearla y castigarla. Y se ve que se deja dominar más por los impetuosos que por los fríos y calculadores. Y por eso, como mujer, es siempre amiga de los jóvenes, porque son menos cautelosos, más feroces, y con más audacia la dominan. Esta frase no es un consejo para la irracionalidad, sino una condena a la inacción. La fortuna favorece a quienes se atreven a actuar, a quienes no temen mover las fichas y enfrentar las consecuencias. Tu prudencia pasiva no es más que una excusa elegante para el miedo. Es la manifestación de una voluntad débil que prefiere la inmovilidad al riesgo inherente de la vida. ¿Estás dispuesto a seguir siendo el eterno espectador, el que espera mientras el tiempo y las oportunidades pasan de largo? ¿O es hora de que, con frialdad y cálculo, pero con una voluntad de acero, decidas cuándo y cómo tomar las riendas? No confundas la cobardía con la inteligencia. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de evaluar fríamente los riesgos y actuar, sin demora, para asegurar tus intereses. Porque aquellos que no ejercen su voluntad, tarde o temprano, verán su voluntad ejercida por otros, especialmente por aquellos que han aprendido a manipular esa dependencia tan sutil. Lección número 3. La fortaleza prestada, el precio de la dependencia. La fortaleza prestada no es fuerza, es una jaula dorada. Es la peligrosa ilusión de que puedes construir tu soberanía personal cimentándola en la opinión ajena, en el soporte incondicional de otros, en la validación externa o en recursos que no generas tú mismo. Permíteme ser claro, cada vez que subordinas tu juicio a la aprobación de un tercero, cada vez que esperas el permiso para avanzar, cada vez que delegas la responsabilidad de tu bienestar a una fuente externa, no estás tejiendo una red de seguridad. Estás forjando las cadenas que, tarde o temprano, te inmovilizarán. Tu poder deja de ser tuyo, se vuelve una posesión contingente, un préstamo que puede ser revocado en cualquier momento, dejándote desprovisto y vulnerable. La psicología detrás de esta rendición de tu autonomía es una mezcla tóxica de miedo al fracaso, a la crítica y una pereza disfrazada de colaboración. Es más fácil que otro tome las decisiones difíciles. Es más cómodo que otro asuma el riesgo. Es seductor creer que al rodearte de mentores o aliados poderosos, estás elevando tu estatus sin el esfuerzo brutal de forjar tu propio camino. Pero esto es un autoengaño. Tu mente busca la validación social, el camino de menor resistencia. Te convence de que necesitas el aval de los demás para sentirte seguro, para sentirte correcto. Esta búsqueda incesante de la aprobación externa, de la dirección ajena, no es una estrategia de crecimiento, es una erosión constante de tu propia identidad, de tu capacidad de pensar, de decidir y de actuar con independencia. Te conviertes en un eco, no en una voz. Tu centro de gravedad se desplaza fuera de ti mismo, volviéndote una marioneta de los hilos invisibles que otros controlan. Imagina este escenario en tu entorno profesional. Eres un gerente joven, ambicioso. En lugar de desarrollar tu propio criterio y liderar con tu visión, te acostumbras a buscar constantemente la aprobación de tu superior directo para cada decisión importante. Cada propuesta, cada iniciativa, cada ajuste en tu equipo debe pasar por su visto bueno, no solo como una formalidad, sino como una necesidad psicológica para que te sientas seguro. Te refugias en la idea de que es mejor ser cauteloso, es mejor tener el respaldo del jefe. Construyes una imagen de persona obediente y sin problemas. Pero con el tiempo,
Tu jefe comienza a percibir tu dependencia. Ve que te falta iniciativa, que tu juicio propio está atrofiado. Cuando surge un proyecto de alto perfil, una oportunidad para un liderazgo real e independiente, no te lo asigna a ti. ¿Por qué? Porque no te considera un líder autónomo, sino un ejecutor de instrucciones. Tu dependencia, que creíste que te protegía, en realidad te estancó, te hizo invisible para las verdaderas oportunidades de ascenso que exigen carácter y decisión propia. No eres quien crea el mapa, eres quien sigue las flechas de otro. Ahora, lleva este patrón a tu círculo social, o incluso al familiar. ¿Has forjado una amistad o una relación familiar donde siempre eres el buen amigo o el buen hijo/hermano que está disponible, que cede, que nunca cuestiona las decisiones del grupo o del patriarca/matriarca? Tu identidad, tu valor, parece depender de tu rol dentro de esa dinámica. Necesitas su aprobación para sentirte parte, para no ser excluido. Te has acostumbrado a que ellos dicten los planes, las opiniones, incluso los valores. Si tus amigos deciden algo, tú asientes. Si tu familia tiene una expectativa, tú la cumples, incluso si va en contra de tus propios deseos o necesidades. ¿Qué sucede el día que intentas expresar una opinión diferente, que buscas un camino propio, o que la dinámica de ese grupo cambia? Te sientes desorientado, vacío, con una profunda inseguridad. No sabes quién eres sin esa validación externa, sin ese rol predefinido. Te das cuenta, con horror, de que tu fuerza era un reflejo, una identidad prestada, y al intentar reclamar la tuya, todo tu universo social o familiar amenaza con colapsar. Has entregado las riendas de tu vida por la comodidad de la aceptación. Maquiavelo, con su fría disección del poder, lo advirtió con contundencia: un príncipe que no es sabio por sí mismo no puede ser bien aconsejado, a menos que esté en manos de uno que sea muy prudente y lo gobierne en todo. Piensa en esta sentencia. Si no posees la sabiduría intrínseca, si no forjas tu propio criterio y tu propia fuerza de voluntad, te conviertes, irremediablemente, en un títere. Te vuelves dependiente de la prudencia de otro, de su visión, de sus intereses. Y cuando ese otro se cansa de llevarte, o cuando sus intereses divergen de los tuyos, te encuentras a la deriva, sin brújula, sin ancla, porque nunca te tomaste el tiempo de construir la tuya propia. La dependencia es una enfermedad, y su cura comienza por la amputación de todo lo que te ata a voluntades ajenas. No puedes liderar a otros si no te lideras a ti mismo, y no puedes liderarte a ti mismo si cada paso requiere una confirmación externa. La autodisciplina más brutal no es solo un sacrificio, es tu única vía para romper esas cadenas invisibles. Lección número 4. El frío diagnóstico: despojar la emoción de la evaluación. La mayoría de los hombres y mujeres viven en una fantasía construida sobre la autojustificación y el autoengaño. Se han convencido de que sus deficiencias son meras peculiaridades, peor aún, que sus debilidades son virtudes malentendidas. Te han programado para que huyas del espejo, para que evites la confrontación brutal con tu propia sombra, porque el sistema no quiere que te veas como realmente eres, un compendio de mecanismos explotables si no los controlas. El frío diagnóstico es la práctica despiadada de despojar cada aspecto de tu ser de cualquier sentimentalismo, de cualquier excusa, de cualquier narrativa emocional. Es una auditoría personal, donde cada rasgo, cada reacción, cada patrón de pensamiento, es un dato a procesar, un cálculo frío de utilidad, no un motivo de vergüenza o justificación. La psicología detrás de esta autoceguera es profunda y artera. Tu ego, esa construcción frágil que te protege de la realidad más dura, es un maestro del autoengaño. Te convence de que la culpa es externa, que tus fallos son inevitables o incluso que son un signo de tu sensibilidad o bondad. Te aferras a una imagen idealizada de ti mismo, una imagen que te impide ver las grietas por las que se filtra tu poder. La vergüenza y la culpa son emociones paralizantes, diseñadas para mantenerte anclado en la inacción. Te susurran que analizarte con frialdad es ser duro contigo mismo, poco compasivo. Falso. Es la única vía para desmantelar la estructura de debilidad que has erigido. Debes ver tu persona como un sistema, una máquina. Si una pieza falla, no la lamentas, la diagnosticas, evalúas su impacto y decides si la reparas o la reemplazas. Tu cuerpo, tu mente, tus acciones, todo es un dato. Piensa en tu entorno profesional. Eres un empleado que, constantemente, se siente sobrepasado por la carga de trabajo, pero nunca se atreve a rechazar tareas adicionales, incluso cuando exceden tus responsabilidades o capacidades. La emoción te dice,
No quiero quedar mal con mi jefe, necesito demostrar que soy valioso. Si digo que no, pareceré poco comprometido. Internamente, te sientes frustrado, agotado, pero justificas tu inacción como lealtad o esfuerzo. Un frío diagnóstico, una auditoría despiadada, revelaría los datos duros. Horas extra no remuneradas, disminución de la calidad en tu trabajo principal, retraso en proyectos importantes y una percepción, por parte de tus superiores, no de lealtad, sino de ineficacia o, peor aún, de una incapacidad para gestionar tu tiempo y prioridades. No eres leal, eres explotable porque no sabes establecer límites racionales y funcionales. Tu sentimentalismo al querer quedar bien se convierte en una métrica de fracaso. Lleva este mismo enfoque al ámbito de las relaciones de pareja o de amistad. Te encuentras con una pareja o un amigo que constantemente cruza tus límites, te menosprecia en público o drena tu energía emocional y financiera. Tu primer instinto es justificar su comportamiento. Es que tuvo una mala infancia, en el fondo me quiere, es mi amigo / pareja, tengo que entenderlo. La emoción te ata a la nostalgia de lo que fueron o a la esperanza de lo que podrían ser. Un frío diagnóstico te obliga a observar los hechos. ¿Cuáles son las palabras exactas que te dijo? ¿Cuáles fueron las acciones concretas? ¿Qué consecuencias tangibles tuvo su comportamiento en tu bienestar, en tu patrimonio, en tu paz mental? ¿Cuántas veces se ha repetido el patrón? Esta auditoría te mostraría que no estás en una relación de apoyo mutuo, sino en una de desgaste unilateral. No estás siendo comprensivo, estás siendo un facilitador de tu propia destrucción, porque te niegas a ver la verdad sin el velo distorsionador del afecto mal aplicado o el miedo a la soledad. Maquiavelo, ese cirujano de la política y de la naturaleza humana, lo sentenció sin miramientos. Un príncipe que quiera mantenerse debe aprender a no ser bueno, y a usar o no usar de esta capacidad según la necesidad. Transforma esta regla a tu propia vida. La bondad, la sensibilidad, la lealtad, la generosidad, estas son simplemente capacidades, herramientas. No son valores intrínsecos que debas aplicar ciegamente en todo momento. Tu tarea es diagnosticar, con la frialdad de un estratega, cuándo usar cada una de ellas y cuándo, por imperativo de tu propia supervivencia y soberanía, debes suprimirlas o incluso reemplazarlas por una acción más dura, más decisiva. No es una cuestión de moralidad, sino de eficacia, de protección. Este ejercicio brutal de autoexamen no es un acto de masoquismo, sino la única vía hacia la claridad. Te obliga a confrontar el hecho irrefutable de que, si no conoces tus propias vulnerabilidades, si no las despojas de su camuflaje emocional, otros lo harán por ti. Y cuando lo hagan, no será para tu beneficio, sino para su explotación. La verdad, por dolorosa que sea, es el único escalpelo capaz de revelar el tumor de tu debilidad. Abre tus ojos a los datos, deshazte de los autoengaños y prepárate para la acción. Porque solo después de esta evaluación implacable podrás saber qué debe ser preservado y qué debe ser, sin dudarlo, erradicado. Lección número 5. La cincelada de la autonomía absoluta. La cincelada de la autonomía absoluta no es una adición a tu arsenal de poder, es una sustracción brutal. Imagina tu carácter, tu ser más íntimo, no como algo que necesita ser llenado, sino como un bloque de mármol informe. En su interior, aguarda la escultura de tu verdadero poder, inquebrantable e indomable, esperando ser revelada. Para que esa obra maestra emerja, tú debes convertirte en el escultor más implacable de tu propia existencia. Cada golpe de cincel debe ser preciso, sin sentimentalismo, eliminando sin piedad todo aquello que no contribuye a la forma final, perfecta y autónoma. Es el acto consciente de purgar los lastres, de extirpar las adherencias que te roban energía, te nublan el juicio y, en última instancia, te encadenan a voluntades o circunstancias ajenas. La trampa, la insidiosa debilidad detrás de la resistencia a esta cincelada, es una mezcla de nostalgia, la falsa comodidad del hábito y, sobre todo, el miedo al vacío que deja lo que conoces, por tóxico que sea. Tu ego, ese guardián de tu zona de confort, te susurra excusas. Es demasiado difícil dejarlo ir. ¿Qué dirán los demás si cambio? ¿Y si me equivoco al soltar esto que, al menos, es familiar? Te aferras a personas, a rutinas desgastadas, a creencias limitantes o incluso a objetos que te definen por tu debilidad, no por tu fuerza. Crees que conservar es asegurar, que apegarte a lo viejo te protege de lo incierto. Pero en esta arena brutal de la existencia, conservar lo inútil, lo que te pesa, no es más que una lenta autodestrucción. Cada fragmento de mármol que no retiras, cada conexión que mantienes por inercia,
por sentimentalismo o por una lealtad mal entendida, es una impureza que debilita tu estructura final. Tu mente tiende a evitar el dolor agudo del corte, el sacrificio inmediato, olvidando el dolor crónico, perpetuo, de la insignificancia que te impone esa retención. Piensa en tu carrera profesional. Quizás hay un proyecto, un cliente o incluso una función dentro de tu propio equipo que, objetivamente, drena tu tiempo y energía más de lo que te aporta un retorno proporcional en desarrollo, compensación o relevancia estratégica. Te exige horas extra sin un beneficio claro. Lo mantienes por lealtad a la empresa, por la historia que tienes con ello, o por el miedo sutil a la escasez, a no tener otra cosa. Un escultor sin piedad diría, ese es mármol sobrante, un lastre inmenso que impide que tu verdadera forma, tu máximo potencial, sea visible y se eleve. La cincelada de la autonomía, en este contexto, es tomar la decisión fría y calculada de desvincularte de ese proyecto, de delegar esa función, de negociar un cambio de responsabilidades, o incluso de renunciar a ese cliente que te consume. Es un acto de crueldad calculada hacia una expectativa autoimpuesta o una obligación externa que no te sirve, pero una necesidad vital para tu ascenso y tu soberanía en el mercado. ¿Estás dispuesto a hipotecar tu futuro, a diluir tu energía, por la comodidad ilusoria de un presente mediocre que te agota? Tu inacción es tu peor enemigo, te lo aseguro. Ahora, lleva este patrón a tu círculo social, o un terreno aún más delicado, a tus relaciones familiares. ¿Hay alguna amistad o relación sanguínea que, en retrospectiva, no te eleva, sino que te arrastra? Esa persona que solo te busca cuando necesita algo, que te critica veladamente, o que minimiza tus logros y aspiraciones en cada oportunidad. Tu emoción te dice que es tu amigo de toda la vida, que es tu familia, que no puedes dejarlo de lado. La nostalgia, la familiaridad y el temor al juicio externo te amarran con cadenas invisibles. Pero con cada encuentro, sientes como tu energía se disipa, como tu confianza se erosiona, como tu propia identidad se diluye. El escultor de tu autonomía vería esa relación como una cadena, un fragmento de mármol adherido que desequilibra y contamina tu figura. La cincelada es, con cortes limpios y definitivos, desvincularte o redefinir radicalmente los límites de esa interacción. No se trata de odio, sino de una protección estratégica de tu propia psique, de tu valioso tiempo y de tu soberanía emocional. Es un acto brutalmente honesto, priorizar tu paz, tu crecimiento y tu camino por encima de una lealtad mal entendida que te consume y te desintegra. Maquiavelo, ese estratega supremo de la voluntad, lo expresó de forma implacable, una sentencia que deberías grabar en tu mente. Debe, pues, un príncipe no preocuparse por la fama de cruel si con ello mantiene a sus súbditos unidos y leales. Traslada esta lección a tu propia soberanía personal. No debes preocuparte por ser percibido como frío, egoísta o despiadado. Sí, al eliminar lo que te debilita, consigues que tu ser interno, tu voluntad y tu propósito se mantengan unidos, leales a ti mismo e inquebrantables. No busques la aprobación externa en la retención de tus lastres, sino la fortaleza inexpugnable que nace de su eliminación. Esta purga no es un fin en sí mismo. No es simplemente eliminar por eliminar. Cada golpe de cincel, cada pieza de mármol que arrojas lejos, libera un espacio vital, forjando el cimiento sobre el cual edificarás una fortaleza inexpugnable. Es la condición previa, la ardua preparación para un estado de existencia superior, donde tu voluntad, ahora pura y sin obstáculos, pueda manifestarse con una potencia y una claridad que la mayoría jamás conocerá. Estás sentando las bases de tu propio imperio interno, la plataforma desde la cual tu verdadero poder se proyectará en el mundo, un poder que nadie, absolutamente nadie, podrá arrancar de ti. Lección número 6. La imperturbabilidad como blindaje. La imperturbabilidad no es una ausencia de emoción, sino una maestría absoluta sobre ella, un blindaje psicológico forjado en el crisol de la autodisciplina más férrea. Te han enseñado que la autenticidad implica mostrar cada fisura, cada duda, cada emoción. Una mentira peligrosa. La autenticidad que el mundo respeta no es la vulnerabilidad expuesta, sino la fortaleza inquebrantable, la calma glacial que exhibes incluso cuando el caos ruge a tu alrededor. Esta no reactividad, esta serenidad de acero, es el muro pulido que niega cualquier agarre a tus adversarios. Es la barrera psicológica que los frustra, que los despoja de sus herramientas de manipulación, porque no hay nada a lo que puedan aferrarse. No hay un punto débil que explotar, no hay una fisura emocional que ensanchar. La psicología detrás de esta invulnerabilidad es brutalmente simple.
El ser humano está programado para buscar y explotar la debilidad. Cuando te expones emocionalmente, cuando permites que tus reacciones sean predecibles, le estás entregando a tus oponentes un manual de instrucciones para desarmarte. El drama, el arrebato de ira, la muestra de frustración o la desesperación son regalos invaluables para quien busca controlarte. La imperturbabilidad desarma al oponente porque le niega la gratificación de una reacción. Imagina a un adversario que te lanza dardos emocionales. Si no hay una respuesta, si tu superficie permanece lisa y sin marcar, esos dardos simplemente rebotan. El silencio, la mirada fría, la ausencia de un pestañeo, el tono de voz inalterable, estas son las armas más potentes. Frustran al manipulador, exasperan al provocador y obligan a los demás a reevaluar su enfoque, porque no obtienen la reacción esperada. Te conviertes en un enigma, y el enigma genera respeto, y en última instancia, temor. Tu calma se vuelve su tormento. Tu inacción emocional es su prisión. Considera un escenario profesional. Estás en una negociación crucial para un aumento de salario o una promoción, una que sabes que mereces. Tu jefe, un estratega veterano en estas lides, comienza a usar tácticas de presión. Te recuerda los momentos difíciles de la empresa, minimiza tus logros o incluso insinúa que eres afortunado de tener tu puesto. Espera una reacción, frustración en tu voz, una mirada de desánimo, quizás un intento desesperado por justificar tu valía. Pero tú, armado con la imperturbabilidad, te mantienes firme. Tu postura es erguida, tu mirada directa, tu tono de voz es calmado y nivelado. Respondes a cada objeción con hechos, con datos concretos de tus contribuciones, sin una pizca de emoción. Cuando el jefe intenta provocarte, te quedas en silencio, sosteniendo la mirada, obligándolo a llenar el vacío con sus propias palabras, revelando quizás sus propias debilidades o su estrategia. No te enfadas, no te justificas excesivamente, no te lamentas. Actúas como un muro de acero pulido, no hay ranuras para que se agarre, no hay salientes donde pueda colgar sus acusaciones. ¿El resultado? Él se ve obligado a negociar con una entidad racional, no emocional. Tu imperturbabilidad lo ha despojado de sus armas más eficaces, dejándolo sin puntos de ataque. Has redirigido la energía del conflicto hacia una evaluación objetiva, una que, al final, te favorece porque no ha cedido ningún terreno emocional. Lleva este mismo principio a tu vida personal, por ejemplo, en una disputa familiar donde las emociones tienden a escalar rápidamente. Tienes un pariente que constantemente intenta imponer su voluntad, que manipula con dramas o con quejas, intentando desequilibrarte para que cedas a sus demandas. En lugar de caer en el ciclo de argumentación apasionada, de la defensa emocional o del resentimiento, aplicas la imperturbabilidad. Escuchas con calma sus objeciones, sus quejas, sus intentos de victimización. Pero tu respuesta es medida, tus ojos no muestran angustia ni enojo. Ofreces soluciones racionales, estableces límites con una voz firme pero sin alteración, y si la conversación deriva hacia el terreno pantanoso de la manipulación emocional, simplemente te retiras de ella, sin una sola expresión de frustración o rencor. No les das el combustible emocional que buscan. No obtienen la reacción que esperaban. ¿El efecto? Se desorientan. Su estrategia de ataque se vuelve ineficaz. Te perciben no como alguien que pueden controlar con sus dramas, sino como una fuerza serena e inamovible que no se doblega. Tu compostura, en este caso, es una declaración de independencia, un blindaje que protege tu paz mental y tu soberanía emocional, forzándolos a respetar tus límites o a estrellarse contra la pared de tu indiferencia calculada. Maquiavelo, ese maestro de la percepción y del control, lo sentenció con una claridad que debes asimilar. Todos ven lo que pareces, pocos sienten lo que eres. Tu imperturbabilidad es precisamente eso, una apariencia inquebrantable que proyectas al mundo, independientemente de la tormenta que pueda gestarse en tu interior. No se trata de suprimir tus sentimientos, sino de disciplinarlos brutalmente para que nunca sean un pasivo, una ventaja para quien busca derribarte. Es la máscara de acero, la fachada inquebrantable que te permite moverte en el tablero de ajedrez de la vida con una ventaja decisiva, controlando la narrativa, dictando el ritmo y negando a tus oponentes cualquier oportunidad de explotar tu humanidad. Al dominar esta cualidad, no solo te proteges, sino que comienzas a proyectar una autoridad tan absoluta que las realidades a tu alrededor empiezan a inclinarse ante la fuerza de tu voluntad inquebrantable. Lección número 7. El veredicto inmutable de tu voluntad. La mayoría vive en un constante estado de negociación con su propia existencia.
Sus deseos son ruegos, sus convicciones, simples preferencias sujetas a la primera objeción. La diferencia entre una vida de propósito y una de resignación reside en la brutalidad con la que eres capaz de imponer tu visión, no con fuerza bruta, sino con la autoridad silenciosa de una voluntad inmutable. El veredicto inmutable de tu voluntad es la manifestación externa de una autodisciplina absoluta, la culminación de todas las lecciones anteriores. Es el momento en que tus decisiones, una vez forjadas en el crisol de la razón fría y desprovistas de cualquier rastro de debilidad interna, dejan de ser meras intenciones para convertirse en hechos consumados, en realidades que el entorno se ve obligado a aceptar. La psicología detrás de esta autoridad es tan simple como devastadora. El ser humano, en su esencia, es un ser de reacción. Responde al estímulo, a la señal de debilidad o de fortaleza. Cuando tu voluntad carece de fisuras, cuando tu postura es inquebrantable, cuando no hay espacio para la duda o la negociación en tu interior, proyectas una energía tan potente que disuelve la resistencia externa. Los demás perciben, no una sugerencia, sino un juicio final. Dejan de intentar persuadirte, de manipularte, de oponerte, no porque les hayas vencido con argumentos o poder crudo, sino porque han intuido que no hay nada que ganar, que tu decisión es un muro infranqueable. La energía que habrían gastado en oponerse se redirige hacia la adaptación, hacia la aceptación. Te conviertes en el centro gravitacional que reordena las partículas a su alrededor, sin necesidad de tiranía, sino por la pura densidad de tu resolución. Tu inmovilidad interna obliga al mundo a moverse a tu ritmo, en tu dirección. Piensa en una situación en tu entorno profesional. Eres el líder de un proyecto que requiere una reestructuración drástica de funciones en tu equipo, una decisión impopular que sabes generará resistencia y quejas. Has pasado por el frío diagnóstico de la realidad, has cincelado los lastres de la empatía ciega y has blindado tu imperturbabilidad. Convocas la reunión, expones la nueva estructura con hechos concisos, las razones estratégicas irrefutables y el calendario de implementación. No pides opiniones sobre la viabilidad de la decisión, porque ya ha sido tomada y analizada. En cambio, invitas a discutir la mejor forma de implementarla. Tu tono es firme, sereno, desprovisto de disculpas o de la menor señal de vacilación. Cuando surgen objeciones cargadas de emoción, no te inmutas. Escuchas, reconoces el sentir, pero reiteras la finalidad de la decisión con el mismo aplomo. No te envuelves en debates estériles ni justificaciones defensivas. La ausencia total de duda en tus palabras y tu postura comunica un mensaje inequívoco. Esta es la realidad. Mi voluntad es un hecho. ¿Qué sucede? Algunos murmurarán, sí. Otros intentarán sondear si hay margen para el cambio. Pero al chocar una y otra vez con el muro de tu inmutable resolución, la resistencia se diluye. La gente deja de luchar contra la marea y empieza a nadar con ella. Tu veredicto se convierte en el plan de acción del equipo, no por imposición tiránica, sino por la pura fuerza de tu convicción inquebrantable, que transforma la resistencia en adaptación. Ahora, lleva este mismo poder al ámbito familiar o social, un terreno aún más volátil. Has decidido, tras una evaluación fría y desapasionada, establecer un límite crucial con un familiar que constantemente abusa de tu tiempo o tus recursos financieros. No se trata de un arrebato, sino de una decisión meditada y definitiva. Les comunicas, con calma pero sin lugar a dudas, que a partir de ahora, mi apoyo será hasta este punto y no más allá, o que mi tiempo para esto ha terminado. Esperas la explosión, la victimización, los intentos de manipulación emocional que también conoces. Pero esta vez, tu voz es un eco de tu voluntad inmutable. No te justificas con largas explicaciones, no te defiendes de acusaciones de egoísmo. Simplemente reiteras tu posición con la misma calma, una y otra vez, sin un pestañeo de duda, sin una contracción en tu rostro. No hay culpa en tu mirada, no hay arrepentimiento en tu tono. Tu silencio ante sus pataleos es más elocuente que cualquier argumento. Lo que ellos perciben no es una petición ni un intento, sino una nueva ley impuesta por tu soberanía. Aunque no les guste, aunque se enfaden, tarde o temprano se verán obligados a aceptar esta nueva realidad. ¿Por qué? Porque tú has cambiado las reglas del juego al no permitir que te dobleguen. Tu voluntad se ha convertido en una verdad inmutable que redefine la dinámica, obligándolos a adaptarse o a quedarse solos en su impotencia. Maquiavelo, quien entendió que el poder residía tanto en la percepción como en la acción, lo sentenció con una verdad implacable. Un príncipe que se apoya únicamente en la fortuna, sucumbe tan pronto como ella cambia. Tu voluntad, cuando es inmutable,
Ya no se apoya en la fortuna, ni en el capricho ajeno, ni en la validación externa. Se apoya en sí misma, en la estructura de acero que has construido en tu interior. Es una fuente de poder autónoma, un motor que no se detiene porque ha superado la indecisión, la debilidad y el miedo. Este veredicto inmutable no es una meta final, sino el estado de existencia desde el cual operas. Es la maestría sobre ti mismo que te otorga la maestría sobre tu entorno. Ya no eres la hoja arrastrada por el viento de las circunstancias o las voluntades ajenas. Te conviertes en la roca, la constante, el punto fijo alrededor del cual el torbellino de la vida debe reconfigurarse. Tus decisiones ya no son negociables, sino el punto de partida para que los demás reorganicen sus estrategias. Tu voz, una vez templada en la disciplina más brutal, se convierte en la fuerza silenciosa que modela el mundo a tu imagen, un testamento viviente de que tu voluntad es la única realidad que importa. Es hora de que el mundo se entere. Hemos recorrido un camino brutal, desgarrando los velos de la autoilusión. Aprendiste que tu mayor adversario no es el mundo exterior, sino el santuario de tus propias debilidades. Viste cómo la empatía descontrolada te ancla, cómo la prudencia pasiva te condena a la irrelevancia y cómo la dependencia ajena te convierte en una marioneta. Comprendiste la necesidad de un frío diagnóstico de tu ser, la crueldad de cincelar tu autonomía y el poder inquebrantable de la imperturbabilidad como escudo. Finalmente, has atestiguado que tu voluntad inmutable es la fuerza que someterá la realidad a tus términos. Ahora, la verdad está ante ti, cruda e innegable. La elección es tuya. ¿Seguirás siendo una víctima de tus propias fallas, un mero reflejo de voluntades ajenas, arrastrado por la corriente de las circunstancias y la sentimentalidad? ¿O te levantarás, forjado en el crisol de la autodisciplina maquiavélica, como el soberano indomable que aniquila su debilidad y reclama su poder absoluto? La decisión es tuya. Toma las riendas. Si este mensaje ha resonado con la verdad despiadada que tu espíritu anhela, dale me gusta a este video, suscríbete al canal para más revelaciones y compártelo con aquellos que necesiten despertar. Dime en los comentarios, ahora mismo, ¿qué debilidad específica aniquilarás primero en tu camino hacia la soberanía? Tu transformación comienza hoy, aquí. Domina o serás dominado.